R-39, índice de 3M65, START código R, SM-52, según la clasificación de la OTAN, SSN-20 Esturión, es un soviética sólido propulsor de misiles balísticos de submarinos diseñados para ser desplegado en el Akula TRPKSN como parte de la D-19 sistema de misiles. Desarrollado en la Oficina de Diseño de Ingeniería Mecánica. El nombre del tema es opción. Se puso en servicio en 1984. El misil fue el segundo misil submarino de propulsor sólido soviético, después del R-31, y el primer de serie. Las primeras etapas se realizaron en Yuzhmash, Dnepropetrovsk. Se desplegaron un total de 120 misiles, 6 portadores de 20 misiles cada uno. La modificación desarrollada del R-39M Thunder se distinguió por una mayor precisión. Se planeó instalar estos complejos en el SSBN Borei. La modificación rusa del misil, que no pasó toda la gama de pruebas, fue el R-39 UTTKH Bark. En 1999 se tomó la decisión de reemplazar los misiles de esta clase con el sistema de misiles Bulava. En 2004, los últimos portadores de estos misiles TK-17 Arkhangelsk y TK-20 Severstal fueron retirados a la reserva debido a la falta de misiles adecuados para el servicio. En septiembre de 2012 se completó por completo la eliminación de estos misiles. En junio de 1971, la Comisión de Asuntos Militares Industriales tomó una decisión, según la cual se pidió a la Oficina de Diseño de Ingeniería Mecánica que desarrollara el complejo de 19 con un cohete de propulsor sólido. Se suponía que debía equipar el cohete con 3 variantes de ojivas, una monobloque y 2 con una ojiva múltiple, con entre 3 y 5 bloques de potencia media y 8 a 10 bloques de una clase de potencia pequeña. En julio de 1972 se completó el desarrollo del diseño preliminar. Según una de las opciones para el diseño preliminar, se suponía que el cohete sería de 3 etapas, con una masa de aproximadamente 75 toneladas, un diámetro de 2,7 metros y una altura de 15 metros. La boquilla de la segunda etapa se combinó con la parte inferior delantera de la primera etapa. El motor de la tercera etapa constaba de 4 bloques, colocados junto con el equipo de combate entre la segunda etapa y el compartimento principal. El compartimento principal albergaba instrumentos y un motor de escenario de combate. A diferencia de los misiles con motores cohete propulsores líquidos desarrollados por el Departamento de Ingeniería, se asumió un método de lanzamiento en seco. Una característica especial fue el uso de un sistema de lanzamiento de cohetes de depreciación, ARS. Mesa de salida estaba ausente. El cohete se suspendió con la ayuda de un ARS de 7 toneladas en lámina. El cohete se lanzó utilizando un motor de propulsor sólido de arranque que pesaba alrededor de 4 toneladas, hecho en forma de anillo y ubicado alrededor de la boquilla del motor de la primera etapa. También se propuso una opción con un diseño tradicional, con un compartimiento de transición, sin combinar los elementos de los motores de la primera y segunda etapas. Al discutir el diseño preliminar en detalle, con estudios de diseño, se consideraron las cuestiones de la conveniencia de abandonar el compartimento de transición tradicional, el uso de un motor de arranque anular, el uso de ARC y la elección de una marca de combustibles sólidos. El 16 de septiembre de 1973 se emitió el Decreto Gubernamental número 692/222 sobre la creación de un nuevo sistema de misiles de 19 del sistema Tifón. El decreto especificó el desarrollo de un submarino Proyecto 941 equipado con 20 misiles de propulsor sólido 3M65. La Oficina de Diseño de Ingeniería Mecánica, diseñador jefe Makeyev, fue designada como el desarrollador principal del cohete, el desarrollador del motor de primera etapa de la Oficina de Diseño Yuzhnoye junto con Altai. Anteriormente, el 22 de febrero de 1973, se emitió un decreto sobre el desarrollo de la Oficina de Diseño Yuzhnoye de una propuesta técnica para el complejo RT-23 con el cohete 15ZH-44 y la unificación de los motores de las primeras etapas de los misiles 15ZH-44 y 3M65. En diciembre de 1974 se completó un diseño preliminar que proponía una variante de misiles usando un compartimiento entre etapas y un aumento en el peso de carga del cohete, junto con ARS, a 90 toneladas. El borrador del diseño ha sufrido cambios. Entonces, en junio de 1975 se lanzó una adición, según la cual solo quedaba un tipo de equipo de combate. 10 ojivas con una capacidad de 100 kilotones, se usó un motor monobloque de la tercera etapa y se usó un acumulador de presión de polvo en lugar del motor de arranque. Los cambios en el diseño del cohete provocaron el alargamiento del silo de misiles de 15 a 16,5 metros y un aumento en el peso de carga del cohete a 90 a 95 toneladas. En agosto de 1975 se emitió un decreto gubernamental en el que se formó la versión final del cohete R-39, la única versión de equipo con 10 ojivas y un alcance máximo de 10.000 kilómetros, según la expresión figurativa de los desarrolladores, el Fórmula 10 a 10.
En diciembre de 1976 y febrero de 1981 se emitieron decretos gubernamentales que aseguraron un cambio en el tipo de combustible en la segunda y tercera etapas, una disminución en el rango máximo de disparo de 10.000 a 8.300 kilómetros y el momento de la creación del complejo se ajustó al alza. Estructuralmente, el cohete R-39 consta de 3 etapas de propulsor sólido sustentador, una cabeza partida con un motor de cohete de propulsión líquida y una etapa de lanzamiento de cohete de depreciación, ARS. Las carcasas de todas las etapas de vuelo están hechas de materiales compuestos con bobinado de filamentos tipo capullo, tienen baja elongación y boquillas empotradas. El motor 3D65 de la primera etapa fue desarrollado por la oficina de diseño de Yuzhnoye y se unificó con el motor 15D206 del cohete RT-23. No fue posible lograr la unificación completa debido a la alta presión en la cámara de combustión y la garganta de la boquilla. El empuje del motor terrestre alcanzó 310,8 toneladas fuerza en el vacío, pero muchos diseños las soluciones eran comunes. Utilizamos el devanado de filamentos de fibra orgánica SBM de alta resistencia utilizando la tecnología Cocoon con lavado del mandril de polímero arena. Se utilizó la aleación de titanio BTZ1 para los elementos base del fondo. La planta de plásticos de Safonov se dedicaba a la producción en serie del motor. Se desarrolló la carga de un propulsor sólido compuesto con un canal interno en forma de estrella Altai. Una carga que pesa 48 toneladas consiste en combustible de caucho butílico con el llenado del motor con una masa de combustible líquido y su posterior polimerización. La carga se creó con un decaimiento de empuje programable durante aproximadamente 17 segundos, lo que permitió controlar el cohete antes de la separación de las etapas. El diseño de la boquilla giratoria en ese momento no existía en la oficina de diseño de Yuzhnoye, existía en la oficina de diseño del Arsenal en 1974 en la primera etapa del cohete 3M-17, una boquilla con un sello elástico doble, cuyo análogo era la tobera de primera etapa del cohete estadounidense MX, por lo que el control se aplicó mediante un sistema de inyección de gas en la parte supercrítica de la tobera. La boquilla estacionaria aloja 8 válvulas de inyección en pares ubicadas en los planos de estabilización, lo que hizo posible el control a través de todos los canales de control. También se utilizaron varias soluciones específicas en el diseño del motor, debido a su uso como parte de un cohete lanzado desde el mar. Sellado para evitar la entrada de agua de mar, presurización del aire antes del lanzamiento de la cavidad interna del motor para compensar cargas hidrodinámicas externas durante el lanzamiento. El motor arranca después de que el cohete abandona la mina y el diseño prevé medidas para mejorar la fiabilidad de su funcionamiento durante los primeros 5 segundos después del lanzamiento. Para minimizar las dimensiones, la unidad de tobera de cohete de propulsante sólido de segunda etapa estaba equipada con una tobera de expansión telescópica. La boquilla estaba parcialmente empotrada en la carcasa del motor y actuaba como control, creando momentos de control a lo largo de los canales de cabeceo y guiñada. El control de balanceo se llevó a cabo mediante motores autónomos. Combustible HMX de alta densidad. La carga de combustible compuesta se vertió en la carcasa del motor y se polimerizó. La primera y la segunda etapa estaban interconectadas por un compartimento de transición. En cuanto a la primera y segunda etapas, el cuerpo del motor cohete propulsor sólido de la tercera etapa se devanó utilizando la tecnología capullo con el llenado y posterior polimerización del combustible mixto. Pero en el combustible de la tercera etapa se utilizó un oxidante más fuerte. El motor estaba equipado con una boquilla estacionaria central con una boquilla telescópica deslizante. El control de todos los canales se llevó a cabo mediante el motor de la sección de cabezal múltiple. La ojiva de misiles dividida consta de un compartimento de instrumentos frontal, un sistema de propulsión y ojivas. El compartimento del instrumento era un conjunto separado y se acopló mediante una junta de brida con la carcasa de la etapa de dilución. El compartimento consta de 2 compartimentos. Un compartimento de un giroestabilizador de 3 grados con un dispositivo de astrovisación y un compartimento para los instrumentos del sistema de control. Ambos compartimentos están sellados y separados por un fondo intermedio. El dispositivo de astrovisación estaba cerrado por una cúpula que se dejó caer en vuelo. Los dispositivos del sistema de control se ubicaron en un marco amortiguador. El uso de un sistema de control inercial con equipo de astrocorrección hizo posible asegurar que al disparar al máximo rango, el cabe o puntos de caída de ojivas no superiores a 500 metros. El sistema de propulsión está ubicado alrededor del motor de la tercera etapa y consta de un motor líquido y tanques de combustible. El motor de propulsante líquido es de 2 modos, se realizó en circuito abierto con un solo encendido y posibilidad de múltiples conmutaciones de modo a modo. En la parte de popa de la etapa de cría, 10 ojivas de la clase de 100 kilotones se ubicaron en plataformas alrededor del motor de la tercera etapa.
Para el R-39, se desarrolló un sistema de lanzamiento con la colocación de casi todos los elementos del lanzador en un sistema especial de lanzamiento de cohetes de depreciación, ARS, ubicado en la nariz del cohete. El ARS consistió en un cuerpo con una cubierta, sistemas de remoción y un sistema de formación de cavidades. Debajo de la cubierta había un motor de propulsor sólido de extracción, y el motor de extracción era parte de la carrocería. También se combinó con la cubierta un generador de gas en polvo del sistema de formación de cavidades. Cuando se cargó el cohete en la mina, se instaló mediante la carcasa del sistema amortiguador sobre un anillo de soporte de caucho metal ubicado en la parte superior de la mina. El cohete quedó suspendido en la mina. El sistema de lanzamiento también incluía el cinturón de soporte central y el cuerpo del compartimento trasero, que se dejó caer después de que el cohete saliera del agua. Con la ayuda del ARS, el misil se depreció, el eje se selló para garantizar un arranque en seco, la punta del misil se protegió durante el buceo en aguas profundas de un submarino con una tapa del eje abierta o con fugas y el acoplamiento con sistemas de servicio de barcos. El peso de lanzamiento del cohete, junto con el ARS y la sección de cola, es de 90 toneladas, después de la separación de los elementos del sistema de lanzamiento 84 toneladas. El cohete se lanzó desde un silo seco utilizando un acumulador de presión de pólvora ubicado en la parte inferior del silo de misiles en la cavidad de la boquilla del motor de primera etapa. En el momento del lanzamiento, se encendió el generador de gas en polvo ARC, creando una cavidad de gas, con la ayuda de la cual se redujeron las cargas dinámicas de gas en el cohete en el área submarina. El motor de la primera etapa se encendió en el momento en que el cohete salió de la mina. Después de salir del agua con el motor de la primera etapa en funcionamiento, el ARS se retiró del cohete con la ayuda de los motores adecuados y se llevó a un lado. Con la ayuda del ARS, cuando no se lanzó el motor cohete de propulsor sólido de la primera etapa, el misil se desvió del submarino. Desde septiembre de 1977 hasta diciembre de 1978, se llevaron a cabo pruebas de diseño de vuelo para desarrollar la sección de vuelo inicial. Los lanzamientos se llevaron a cabo desde la superficie y las posiciones bajo el agua de un puesto sumergible especial en el Mar Negro en Balaclava. Especialmente para estas pruebas se desarrolló un análogo reducido del motor de propulsante sólido de primera etapa Z-65B, que proporcionó todas las características de flujo y empuje del motor de propulsante sólido estándar Z-65 durante los primeros 8 segundos de funcionamiento. En total se realizaron 9 lanzamientos desde el stand del PS-65. Las pruebas de lanzamiento continuaron en diciembre de 1978-septiembre de 1979 desde el submarino K-153, convertido del proyecto 629 por el proyecto 619. El submarino estaba equipado con un silo de misiles. Se realizaron un total de 7 lanzamientos, mientras que no hubo comentarios sobre el sistema de propulsión. Paralelamente a las pruebas de caída, desde octubre de 1978 a noviembre de 1979, se probaron ojivas, lanzando misiles experimentales K-65NR. Se realizaron 9 lanzamientos. En enero de 1980 comenzaron las pruebas de vuelo conjuntas desde el banco de pruebas en tierra del NSK-65 en Northern Range en Enoxa. El primer lanzamiento se realizó el 28 de enero. Sin embargo, él y los 4 que lo siguieron no tuvieron éxito por varias razones. Confusión de los circuitos pirotécnicos, falla de la red de cables a bordo, fallas de diseño del BIMA de la segunda etapa, destrucción del asiento de la válvula del motor cohete de propulsante sólido de la primera etapa. En el proceso de mejoras, entre otras cosas, se finalizó el sistema de válvulas y el 27 de diciembre de 1980 se realizó el primer arranque exitoso. En total, hasta junio de 1982, se llevaron a cabo 17 lanzamientos de misiles desde el puesto de tierra, 15 a un alcance intermedio y 2 a un alcance mínimo. Más de la mitad de estos lanzamientos no tuvieron éxito. En diciembre de 1981 comenzaron las pruebas de vuelo conjuntas del R-39 a bordo del principal portador de misiles nucleares del proyecto 941 TK-208. Las pruebas se completaron el 12 de diciembre de 1982 con un lanzamiento de salva de 4 misiles, 2 en el área de Acuatoria y 2 en el rango de Kura. Se llevaron a cabo un total de 13 lanzamientos, de los cuales 11 fueron reconocidos como exitosos. Por decreto del gobierno, el complejo de 19 con el misil R-39 se puso en servicio en mayo de 1983. En abril de 1984 se emitió un decreto gubernamental sobre la modernización del complejo de 19 y en mayo de 1985 los misiles R-39.
El misil recibió una nueva ojiva de una clase de potencia pequeña desarrollada. Para el misil R-29RMU se utilizó un nuevo algoritmo para desconectar ojivas de puntos individuales en una zona arbitraria, libre, que hizo posible eliminar las restricciones en una zona de desconexión fija y aumentar el rango de desconexión de las ojivas a distancias inferiores al máximo. Se tomaron medidas para aumentar la protección de los sensores ópticos del sistema de astrocorrección del cegamiento por explosiones nucleares cósmicas al superar un potencial sistema de defensa antimisiles. Bajo la supervisión general de Makeyev, se trabajó para modernizar el sistema de control, Semikatov, instrumentos de comando, Arefiev, Vyacheslav Pavlovich cerrar paréntesis y el sistema de astrocorrección, Kuzmin. Como resultado se creó un sistema de control con un sistema de astrocorrección, capaz de restaurar su operatividad pocos segundos después del flash. Además el cohete recibió la capacidad de recibir datos del sistema de navegación por satélite GLONASS, lo que hizo posible aumentar la precisión de disparo al nivel de los misiles balísticos intercontinentales basados en silos. El complejo de 19U con misiles R-39U fue adoptado en enero de 1988. Las características principales son, el R-39, su primer vuelo de prueba, tuvo lugar en 1979. Entró en servicio en 1983. Peso total, 81.000 kilos. Diámetro, 2,4 metros. Longitud total, 20 metros. Ojiva, 2.270 kilos. Alcance máximo, 8.400 kilómetros de 0,5 kilómetros. El 3M65, su primer vuelo de prueba, tuvo lugar en 1983. Peso total, 90.000 kilos. Diámetro, 2,4 metros. Longitud total, 15,9 metros. Ojiva, 2.270 kilos. Alcance máximo, 8.310 kilos. C, 0,5 kilómetros. El RIF R-39 adaptado como vehículo lanzador suborbital u orbital, lanzado 57 veces, la última el 11 de diciembre de 2003. Apogeo, 1.000 kilómetros. Empuje en despegue, 2.060 kN. Peso total, 84.000 kilos. Diámetro, 2,4 metros. Longitud total, 16 metros. Alcance máximo, 8.300 kilómetros.